Hoy nos metemos de lleno con una de las personalidades más relacionales, más orientadas a los demás del eneagrama, el eneatipo 2, El famoso 2. el famoso 2. Los materiales que manejamos le dan un nombre que ya dice mucho, el indispensable cautivador. Sí, es muy descriptivo. La idea es ir un poco más allá de esa imagen de persona amable y generosa para entender qué le mueve por dentro. Veremos sus motivaciones, sus miedos y, sobre todo, cómo esa misma esencia se manifiesta de formas que a primera vista no tienen nada que ver. Claro. Y yo creo que la pregunta que lo resume todo es, ¿qué lleva a alguien a volcarse tanto en los demás hasta el punto de, a veces, casi borrarse a sí mismo? Esa es la pregunta del millón para el 2, sin duda. Y para empezar a responderla, hay que colocarlo en su sitio. El 2 pertenece a la tríada emocional, junto al 3 y al 4. La tríada del corazón, ¿no? Los que se mueven por la imagen, por cómo se sienten, por cómo les ven los demás. Exacto. Y en el caso del 2, esto se traduce en que su gran preocupación es su valor relacional. Su mundo gira en torno a ¿me quieren? ¿Soy importante para ti? Claro. Toda su energía va hacia afuera, buscando en los otros la respuesta sobre su propio valor. Y eso es lo que vemos por fuera, ¿verdad? La persona sociable, encantadora, con ese don de gente, es casi mágico. Los textos hablan de una habilidad innata para empatizar, para ver lo que necesita el otro y hacerle sentir único. Sí, Parece que su motor es ser esa figura indispensable en la vida de la gente. totalmente. Pero esa es solo la primera capa. Lo interesante de los análisis es lo que hay debajo. Aunque se le vea como un eneatipo muy positivo, su emoción oculta, la que está moviendo los hilos, es la vergüenza. Vergüenza. Sí, una sensación muy profunda de no ser suficiente por sí mismo, ¿sabes? De no tener un valor por el simple hecho de ser. Y esa vergüenza, pues, la gestiona buscando sin parar la validación de fuera. O sea, que toda esa generosidad, toda esa ayuda, no es solo altruismo puro. En gran medida, no. Es un mecanismo. Los autores hablan de la herida de la infancia. Una posible sensación de falta de amor incondicional que le empuja a buscarlo de forma incansable de adulta. Entiendo. Muchas veces es el niño o la niña que aprende que para recibir atención, para recibir afecto de sus padres, tiene que ser útil, complaciente, encantador. Se convierte en la princesa de papá o en los ojitos de mamá. Eso es, no por ser, sino por azar. Ese patrón nace del pánico a que te dejen de querer si dejas de ser útil. Precisamente. El miedo nuclear, el más profundo, es el terror a no ser amado, a no ser deseado. Y de ahí salen todos los demás. El pánico al rechazo, a que le vean como inútil o, peor, como prescindible. Me ha llamado mucho la atención un miedo que se destaca en el material, el miedo a reconocer sus propias necesidades. Parece raro, ¿no? Pues es que en su esquema mental, que lo aprendió de pequeño, sus necesidades son un problema, son un obstáculo para que le quieran. Claro. Si dice lo que necesita, corre el riesgo de que le vean como egoísta, como demandante, y eso podría provocar el rechazo que tanto teme. Así que aprende a callarlas. Qué agotador. Se convence a sí mismo de que no necesita nada, de que su felicidad está en la felicidad de los otros. Suena muy cansado, sí. Estar siempre enfocado hacia afuera, interpretando a los demás para asegurarte un sitio. ¿Qué precio se paga por vivir así? El precio es altísimo. Es la gran paradoja del eneatipo 2. Para conectar se olvida de sí mismo. Este autoolvido es el centro de su personalidad, pero también es su mayor trampa. Se vacía. Se vacía para llenar a los demás, sí. Y ese vacío, pues, a menudo le lleva a baches de tristeza, a episodios de depresión, a no saber quién es más allá de lo que hace por otros. Y entonces, cuando no recibe el aprecio que espera a cambio de tanto sacrificio, ¿qué ocurre? Ahí entra en juego otro concepto clave, el orgullo. El 2 no ayuda desde la sumisión, ¿eh? Ayuda desde una posición de poder, de valor. Yo sé lo que necesitas, yo te lo puedo dar. Es un orgullo basado en su capacidad de dar. Exacto. Y si esa ayuda no se reconoce, si se siente ignorado, ese orgullo herido puede estallar. Y estalla con una fuerza tremenda, con reproches, a veces con manipulación emocional. No pide amor, exige reconocimiento. Vale, hemos hablado de la empatía, la generosidad, que suenan a superpoderes,
Pero en el eneagrama cada luz suele tener su sombra. ¿Cómo se tuercen estas fortalezas? Pues se tuercen cuando se van al extremo. La empatía se puede convertir en dependencia emocional total. Su estado de ánimo depende del de los demás. La generosidad sin límites en una incapacidad para decir no. Para poner límites. Claro, y eso le lleva a sentirse utilizado y al final resentido. Y esa capacidad de sintonizar con los demás, me imagino que también tiene su reverso. Por supuesto. Se convierte en sobreadaptación. El 2 puede ser tan camaleónico, moldearse tanto a lo que cree que el otro quiere, que pierde el contacto con lo que quiere él de verdad. Hay un detalle muy curioso que mencionan los textos. Sí, hablan de la importancia del lenguaje no verbal, de la mirada, del contacto físico. La frase es muy directa. Todo es de tocar. Es que para ellos el contacto físico es una autopista para expresar y recibir ese afecto que es su gasolina. Es reafirmar el lazo. Hay una cita en los materiales de Lou Holtz que parece escrita para ellos. Sí. No es la carga lo que te rompe, sino la forma en cómo la cargas. El 2 carga con las necesidades de todo el mundo, pero se olvida de gestionar la suya. Y esa es la forma que a la larga le rompe. Bien, el retrato general está claro, pero lo que de verdad me fascina es cómo los análisis demuestran que no todos los 2 son iguales. Empecemos por las alas. ¿Cómo le influyen sus vecinos, el 1 y el 3? Las alas son como un tinte, ¿sabes? Colorean la motivación del 2. Un 2 con ala 1, el 2W1, es el que llaman el servidor. Ajá. La influencia del 1, el perfeccionista, le da un toque más altruista, un sentido del deber. Su ayuda es más para hacer el bien de forma correcta, moral. Menos personal, más de principios. Y en el otro lado, el ala 3, me imagino que la influencia del triunfador lo cambia todo. Completamente. Al 2 con ala 3, el 2B3, lo llaman el anfitrión o la imagen. Este es un 2 mucho más consciente de su apariencia, del éxito social, de seducir. Claro. La energía del 3 potencia que su generosidad se vea, se aplauda. Es más extrovertido, más ambicioso. Su ayuda es parte de su marca personal. Pero si las alas son un tinte, los subtipos instintivos son, vamos, 3 personalidades distintas. Aquí es donde el estereotipo del ayudador salta por los aires. Totalmente. Es que lo fascinante es cómo el instinto dominante, ya sea conservación, social o sexual, secuestra la pasión del tipo, que aquí es el orgullo, y la pone a su servicio. La estrategia para conseguir amor cambia radicalmente. Exacto. Y hay que empezar por el que más lía a todo el mundo. El subtipo conservación, el que llaman la princesa o el príncipe. Un momento, hay un tipo de 2 que en vez de dar exige que le cuiden. Sí, Eso rompe el esquema por completo. ¿Cómo es posible? es el contratipo. El 2 que parece menos 2. Invierte la estrategia. En su cabeza, la forma más segura de garantizarse el amor es ser alguien que merece privilegios especiales. Es más caprichoso, aniñado. O sea que se enfoca en recibir. Directamente. Su orgullo se manifiesta en un merezco que me cuiden, tengo derecho a esta atención. Los ejemplos que se dan son muy gráficos, Ana Obregón o Tamara Falcó. Ahora lo entiendo. Esa idea de ser la princesa, esa expectativa de que el mundo debe atenderte. Eso es. Es una forma de ser el centro, pero no dando, sino recibiendo. Una seducción infantil, en plan, soy tan adorable que no podrás evitar cuidarme. Muy diferente al ayudador abnegado, desde luego, Y luego está el subtipo social. al que llaman la ambición, ¿Ambición de qué? de influencia. Este es el 2 más adulto, más estratega. Su campo de juego no es el 1 a 1, es el grupo. La familia, la empresa. Exacto. Se convierte en la pieza central, la persona indispensable a la que todos acuden. Su generosidad es masiva, es el pilar de su comunidad, pero es una generosidad estratégica. Es decir, da mucho para consolidar su posición de poder, para ser la matriarca o el patriarca del clan. Precisamente. Su orgullo está en ser el centro neurálgico del grupo, la persona que mueve los hilos. Se menciona a la cantante Melody como ejemplo por esa energía de liderazgo que proyecta. ¿Vale? Y nos queda el tercero, el sexual o transmisor, el seductor. Aquí la energía parece mucho más... Intensa. Es el más pasional, volcánico y provocativo. Su estrategia para sentirse valioso es la conquista, la seducción en el sentido más amplio. Ujú. Usa su atractivo, su carisma, su físico, su intensidad para crear conexiones uno a uno muy, muy potentes. Su orgullo es su capacidad de generar deseo.
Los ejemplos son fuertes. El bailarín Rafa Méndez, la actriz Loles León, tienen una energía arrolladora, magnética. Y aquí los textos dicen algo que me ha dejado pensando, que este subtipo se puede confundir con un eneatipo 8, el jefe. Claro, el ayudador y el jefe. Suenan a polos opuestos. Es que este 2 no seduce desde la fragilidad, seduce desde el poder. Su energía es directa, va a por lo que quiere, casi como un 8. La diferencia clave es la motivación. ¿Cuál es? El 8 busca el control para no ser dominado. El 2 sexual busca la conquista para confirmar que es valioso, deseable y por tanto digno de amor. Cada conquista es un chute de validación. Increíble. Entonces, resumiendo, tenemos una única motivación, ese deseo de amor y el miedo al rechazo, que lleva a la paradoja del autoolvido. Ajá. Pero lo crucial es ver que esto se manifiesta en 3 personalidades casi opuestas. El príncipe, que demanda cuidados, el ambicioso, que lidera el grupo, y el seductor, que conquista con intensidad. Exacto. Y para cerrar, los materiales proponen una metáfora que me parece brillante. Describen al 2 como un camarero experto en un gran banquete. A ver. Se mueve por el salón, atiende todas las mesas, se anticipa a los deseos de cada uno, pero en el proceso se olvida por completo de su propia mesa. Su silla está vacía, su plato sin servir. Uf. El camino de crecimiento para el 2 pasa por aprender a sentarse a su propia mesa, a reconocer sus necesidades y entender que cuidarse a sí mismo no es egoísmo, es integridad. Una imagen muy potente para terminar. Y nos deja con una pregunta para darle una vuelta. Si la ayuda se ofrece esperando, consciente o inconscientemente, una recompensa, un reconocimiento, ¿dónde se traza la línea entre la generosidad y la necesidad de validación?